Desde el centro de producción de CNN en la Ciudad del Sol, Miami, comienza el único programa que vive la economía. Este es CNN Dinero, que arranca en 3, en 2, en 1. Vámonos. Hola mi gente y bienvenidos a CNN Dinero. Te saluda David Sevilla. ¿Lista? ¿Listo? Comenzamos. El ex jefe de Inteligencia Nacional de Venezuela llega a Estados Unidos y hace nuevas acusaciones alegando negocios ilícitos con el oro, células del Hezbollah en suelo venezolano y la fuerte influencia cubana en el círculo cercano a Maduro. Pregunto, estas revelaciones del ex número 3 de Venezuela ¿cambia la posición de los que buscan un compromiso con la Venezuela de Maduro? Para eso me voy con Francisco Rodríguez, jefe economista y director de Torino Economics desde Nueva York. Francisco, es un gusto tenerte en el programa. Quise traerte y pensé en ti, porque estas revelaciones que hace el general Manuel Ricardo Christopher Figuera al The Washington Post son muy interesantes. Y rápido pensé en ti porque cuando escuchaba la grabación, porque ellos hacen un artículo bastante extenso, y además cortan parte de la discusión que tiene el periodista con el general. Y una de las cosas que dice el general es que cuando él ve que Estados Unidos y la Unión Europea empiezan a mostrar que van a poner sanciones, que van a llevar la presión a Venezuela, es donde él dice, espérate, estoy viendo lo que él cataloga Maduro como un líder de una empresa criminal con su propia familia envuelta. Estoy viendo los problemas internos en Venezuela. Estoy viendo la presión que cada vez es más fuerte de Estados Unidos y la Unión Europea. Yo creo que es momento de decir, tenemos que buscar una transición. Y eso es lo que él dice. No lo hemos podido corroborar de forma independiente y tampoco el Washington Post. Pero claramente él está dándote una señal que las sanciones están funcionando y la presión está funcionando. Tú en febrero 2, en el New York Times publicaste una columna muy interesante que urge un llamado al compromiso en Venezuela. Con la información que ahora nos estamos enterando del general, que estamos viendo que el número 3, ex número 3, está diciendo que las presiones de Estados Unidos y Unión Europea están haciendo efecto, ¿se debe buscar un compromiso con la Venezuela de Maduro? Sí. Bueno, muy buenas noches, Javier. Gracias por esta invitación. A mí no me sorprenden las declaraciones del general. O sea, yo creo que nosotros todos sabemos que la cúpula del gobierno de Maduro y la jerarquía en general de régimen en este momento en Venezuela es sumamente corrupta, está involucrada en negocios ilícitos, en narcotráfico. O sea, todos esos temas son realidad, pero también es una realidad que ellos detentan el poder. Y es muy interesante porque nosotros tuvimos esa conversación hace unos meses, como tú recordabas, y en ese momento había mucha gente que decía, bueno, pero ¿por qué es que nosotros vamos a llegar a un acuerdo con el gobierno de Maduro si aquí es solo cuestión de horas hasta que se vaya? ¿Y qué es lo que ha ocurrido a lo largo del tiempo, a lo largo de los últimos meses? Bueno, que Maduro no ha sido tan fácil que se vaya y de hecho hay bastante evidencia en este momento de que este va a ser un tema mucho más complicado que los militares, que no hubo una rebelión militar así como la que se estaba esperando, por ejemplo, el día que se trajo la ayuda humanitaria a la frontera. Y esto es porque estas redes y estos gobiernos que se basan sobre la corrupción son gobiernos que a veces pueden, en particular en un país que está atravesando tantas dificultades, un país que está básicamente cuya economía está destruida, el gobierno puede terminar siendo incluso muy poderoso con respecto al resto de la sociedad. Entonces, aquí yo lo que enfatizaría y reiteraría el llamado, que en este momento es un llamado que incluso el mismo gobierno de Estados Unidos ha reiterado, a buscar una salida negociada. Vemos que el representante del gobierno de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, se reunió con los negociadores de la oposición en Noruega, justamente como una forma de dar un aval y de dar un espaldarazo a un proceso que no busca que nosotros nos olvidemos de nada de lo que haya pasado, no busca que se ponga al lado de la justicia, pero sí se trata de buscarle una salida al problema de Venezuela. Y esa salida puede ser la negociación en el sentido de que, mira,
si las otras salidas fuesen factibles. O sea, si nosotros tuviésemos, por ejemplo, una intervención externa, o si el régimen simplemente se derribase, se viniese abajo, que era lo que estaban esperando muchos, entonces, bienvenidos. Pero lo que nosotros vemos ahora, 6 meses ya después, es que estamos en una situación bastante complicada donde no hay señales de que Maduro se está yendo. Por más que el general pueda tener esa interpretación, la realidad es que Maduro sigue estando ahí y que si nosotros no le buscamos una salida del problema venezolano, este país va a atravesar momentos muy difíciles y además va a tener que estar con un personaje como Maduro en el poder. Ahora, Francisco, hay que reconocer también que este era el número 3 con mayor poder en Venezuela y se decidió virar. Según él dice en esta entrevista, que él tiene pruebas que de un WhatsApp, interceptó un WhatsApp en conversaciones con el jefe del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, donde él pedía $100 millones para darse la vuelta. Entonces, esta información no se sabía antes. O sea, no es lo mismo que se especule a que tú tengas el tercer hombre más fuerte de Venezuela, el que era el líder de la inteligencia venezolana, dándote esta información. Y ahora está en Estados Unidos. Eso por un lado. Segundo, tú hablas de las negociaciones, buscar un compromiso. ¿Qué pasó en Noruega? Eso fue lo que buscó la oposición. O los críticos dicen, estamos buscando la negociación, nos fuimos a Noruega, no funcionó. Entonces, tú tienes que el tercer más fuerte te está diciendo, estos señores lo que tienen es una empresa criminal, están los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional en territorio venezolano, están los cubanos cercando al poder de Maduro, tiene a Hezbollah, y la negociación no funciona en Noruega, la única opción es decirle, vaya a Estados Unidos y pídale una intervención militar, una ayuda, una intervención que le llaman humanitaria. ¿Qué tú le dices a ellos? Bueno, primero que yo creo que esa no es una propuesta realista, o sea, yo no creo que se va a dar. Yo no veo en este momento, y la mayoría, o casi por decir la totalidad de los analistas políticos norteamericanos, efectivamente dirán lo mismo. En este momento no hay los incentivos, ni hay ni siquiera la tendencia. Incluso hubo un artículo en el Washington Post que salió recientemente, donde básicamente decía que Trump estaba lamentablemente perdiendo interés en el caso de Venezuela. Entonces, el problema es que yo creo que hay una tendencia en el caso de Venezuela a pensar que algunas cosas que nosotros queremos, en particular, que las salidas fáciles se van a dar. Y la realidad es que, digamos, si nosotros pudiésemos de verdad discutir esa opción militar como una opción real, de que eso efectivamente va a ocurrir, entonces yo creo que es una discusión válida. Y ciertamente este es un gobierno criminal y hay un argumento muy fuerte a favor de esa salida. Pero el problema es que cuando uno analiza el tema político norteamericano, uno se hace la pregunta, bueno, el presidente Trump va a poner tropas en Venezuela, ¿cuántas tropas necesitan? Los especialistas te dicen que tú necesitarías movilizar aproximadamente 150,000 tropas para asegurar no solo el tema de sacar a Maduro, sino además cuando tú entras a un país, tú tienes que ocuparlo. Y Venezuela es un país donde hay un Estado fallido. Eso quiere decir que tú entras a este país después de una guerra, después de una intervención militar, el ejército se desmorona y este país va a ser ingobernable. Y justamente yo creo que esta es la preocupación que lleva a que Estados Unidos diga, no, nosotros no vamos o sea, el presidente Trump no quiere estarle explicando a los votantes norteamericanos por qué tiene 100,000 soldados, o ponte que América Latina, que otros países de América Latina lo den, que también ellos tendrían que explicarles a sus votantes. Entonces yo creo que lo que pasa es que nosotros tenemos que entender que hay ciertas soluciones que son factibles, hay ciertas soluciones que no son factibles. En este momento la solución de una intervención militar no pareciera ser viable, no pareciera verdaderamente estar sobre la mesa. La propuesta que nosotros hicimos en ese artículo al que tú referías tenía que ver con una propuesta que yo considero que es importante que se vuelva a pensar, que se vuelva a discutir, y la idea básicamente es llegar a un acuerdo de transición negociada con un gobierno interino, que sea un gobierno de mutuo acuerdo, que sea donde los principales puestos, en particular los puestos para el manejo de la economía, para atender la grave crisis económica y la crisis de seguridad y la crisis de salud y la crisis de educación que tiene el país, estén en manos técnicas y que se permita organizar un proceso electoral dentro de un plazo prudencial. Esa puede ser una salida para Venezuela. Ok, yo invito que entonces la gente lea de nuevo la columna de opinión, pero con esta data,
con esta información que da el ex tercero de mayor poder en Venezuela y también tomando en perspectiva la negociación que se intentó en Noruega. Pongan la nueva información y leanlo de nuevo. Muy interesante. Francisco Rodríguez, el ex jefe economista y director de Torino Economics desde Nueva York. Francisco, siempre es un placer tenerte en el programa. Por un lado, está un Nicolás Maduro debilitado, pero todavía en el poder. Y por el otro, Juan Guaidó, también debilitado, pero moviendo sus fichas para desplazarlo del poder. Pregunto, si existen escenarios extremos donde está un Maduro para siempre y por el otro lado una invasión estadounidense, ¿qué opciones hay en el medio? Para eso me voy con Juan González, él es vicepresidente asociado del Cohen Group desde Washington. Juan, es un gusto tenerte en el programa. Ok, hasta ahora puse esto de puntos extremos porque lo saqué de un artículo interesante en un Financial Times donde cita a un analista poniendo estos dos puntos extremos. Y hasta ahora la invasión estadounidense ya como que ha perdido fuerza, ya no se ve tanto interés por parte de Trump. Al menos no está en la discusión primaria de él. Ahora su cabeza está en otros problemas, Medio Oriente, China. Y por otro lado, tampoco se reconoce que el extremo de un Maduro para siempre es sostenible. ¿Qué hay en el medio? O sea, la opción que tienen los venezolanos es decir, bueno, vamos a tener que aceptar una negociación. Sí, pues yo creo que, y gracias por la invitación, Xavier, yo creo que el tema de la invasión militar por parte de los Estados Unidos era una postura política por parte de la Casa Blanca, pero aunque muchos demócratas no quieran hablar de esto, en un escenario de transición se necesitará una fuerza de estabilización en el país, dado a la presencia de cientos de miles de colectivos, la presencia del Ejército de Liberación Nacional de Colombia que opera con impune en el país, y eso sería algo que las Naciones Unidas tendría que organizar en una transición. Pero al fin y al cabo el paso medio tiene que ser la negociación. Reconozcamos que en el pasado Maduro ha usado la excusa de negociación para demorar el proceso y polarizar a la oposición. O sea que cualquier diálogo tiene que ser uno con precondiciones que le den la confianza a la oposición de que esta vez es en serio. Y es necesario, aunque parte de la oposición no apoyan esa negociación, porque hay un dicho que nunca arrinconas a una persona en un rincón donde la única salida es por encima de uno. Entonces, si Maduro y sus testaferos no tienen una salida a la situación actual, no tienen nada que perder. Entonces, es el paso necesario, pero la presión tiene que seguir en cuanto a sanciones, en cuanto a la coalición internacional que está presionando a Maduro a que tome una decisión a favor del país. Juan, pregunto, me queda un minuto y es clave. Noruega no funcionó. ¿Se puede decir que fracasó o es que hay que entender que esto es un proceso complejo donde tienen que involucrarse otras partes como Cuba, Rusia, China? Sí. Yo creo que los que le dijeron al presidente Trump que esto se iba a solucionar de un día para el otro no reconocen la historia de este tipo de temas. Dag Nylander, el diplomático noruego que estaba facilitando este proceso, facilitó el proceso del acuerdo de paz en Colombia. Es alguien que tiene mucha experiencia, muy respetado, pero él solo puede hacer la facilitación. Los dos lados tienen que estar dispuestos a llegar a la mesa y para eso tiene que llegar presión por encima del régimen de Maduro, pero también asegurar de que la oposición se mantenga unida y llegue a la mesa con unos requisitos bastante fuertes para llegar a una transición electoral en el país. 30 segundos. Esto quiere decir que esto va a ser más largo de lo que algunos venezolanos piensan que se va a resolver rápido. Sí, yo diría que hoy en día Venezuela se parece más a Haití. Tomará miles y miles de millones de dólares para poder volver a reconstruir el país. Una crisis humanitaria que al fin de este año llevará a 5.3 millones de venezolanos a salir del país. Es una crisis total que será algo que la política de los Estados Unidos estará involucrado y tratando de arreglar este tema por décadas, tal vez generaciones, desafortunadamente. Él es Juan González, presidente asociado del Cohen Group desde Washington. Una discusión que seguiremos teniendo y me encantó haber tenido tu perspectiva. Como siempre, es un gusto tenerte en el programa.